Hola, muy buenos días a todos y cada uno de los presentes que se encuentran el día de hoy. Pues sean ustedes bienvenidos. El segundo grado, grupo 1 del tercer semestre en la licenciatura en educación primaria, los saluda con un gran aprecio. A continuación, les presentaremos un video acerca de la evidencia final de cada uno de nuestros cursos que analizamos durante el tercer semestre, el cual llevará el siguiente orden. El primero será geometría, su aprendizaje y su enseñanza. El segundo, desarrollo de la literacidad. El tercero, lengua de señas mexicana. El cuarto, historia, su aprendizaje y su enseñanza. El quinto, pedagogías situadas globalizadoras. Número 6, problemas y desafíos de la educación básica en México. 7, intervención didáctica pedagógica y trabajo docente. Geometría, su aprendizaje y su enseñanza. Responsable del curso, ingeniero Nidia Alejandra Martínez Leiva. Presentado por Candelaria Flores Juárez y Leslie Abigail García Bernal. Propósito del curso. Que las y los estudiantes normalistas consoliden saberes en torno a la geometría plana y espacial, para implementar estrategias didácticas que fomenten el desarrollo de habilidades del pensamiento lógico, científico y crítico, necesarias para realizar una investigación pedagógica y didáctica pertinente en diferentes contextos. Cursos con los que se relaciona la materia. Aritmética, su aprendizaje y enseñanza. Álgebra, su aprendizaje y enseñanza. Planeación y evaluación. Intervención didáctica, pedagógica y trabajo docente. Avance de las unidades. Unidad 1. Pensamiento geométrico. 1. Tareas para desarrollar el pensamiento geométrico. 2. Habilidades para desarrollar. 3. Niveles de pensamiento geométrico. Como actividad se desarrolló un instructivo para la elaboración de un avioncito de papel. Asimismo, se vieron las clasificaciones de los triángulos equilátero, isósceles y escaleno. Clasificación de los triángulos. Número 1. Simplificación y sistematización. 2. Razonamiento geométrico. También se desarrollaron actividades como el origami. Algunas de sus ventajas son: 1. Perfecciona los sentidos. 2. Desarrolla la coordinación. 3. Incita a la observación y abstracción. 4. Apunta las 3 fases de producción. Ventajas de la actividad: desarrollo de habilidades, consolidación de conceptos geométricos, estimula la resolución de problemas y facilita la conexión con el mundo real. También se desarrollaron actividades con teselados. Algunas de las ventajas son: desarrollo de la visualización, exploración de conceptos matemáticos, simetría, geometría y patrones repetitivos, fomento de la creatividad y conexiones interdisciplinarias. También se realizaron cuerpos geométricos para la realización de diferentes figuras. Asimismo, se desarrolló un proyecto geométrico que busca desarrollar situaciones que despierten el interés de los alumnos por aprender mientras se respondían a las demandas del contexto. Por último, la evidencia final, la cual se basó en la construcción y aplicación de una secuencia didáctica, que tiene como actividades para el desarrollo de tareas y habilidades del pensamiento geométrico. En la segunda unidad, titulada Geometría y Medición, analizamos los contenidos referentes a la geometría en el plan de estudios vigentes de educación primaria, así como la resolución de problemas y los obstáculos en la enseñanza y aprendizaje de la misma. De esta manera comenzamos conociendo el nuevo plan y programa de estudios para identificar algunos de los principios, contenidos y enfoques pedagógicos del nivel primaria a fin de comprender su articulación entre los campos y grados de la educación básica. Asimismo, exploramos el nuevo plan de estudios para identificar de qué manera se plantean los contenidos geométricos que se proponen a lo largo de los 6 grados escolares. También vimos algunos problemas de área y perímetro, así como su tratamiento didáctico en la escuela primaria.
y posteriormente presentamos un texto reflexivo que abordara la relación entre la geometría y la medición. Aunado a ello, observamos y trabajamos con el uso adecuado del geoplano y tangram a través de herramientas tecnológicas y material manipulable, de forma pertinente y justificada. Así, diseñamos la evidencia final de la unidad, que consistía en una actividad o juego con recursos tecnológicos, donde abordáramos el uso del tangram, geoplano o volumen para el desarrollo temático de la geometría en alguno de los 6 grados escolares. De esta manera, a partir de la articulación del trabajo realizado en ambas unidades y como parte de un producto interdisciplinar, construimos nuestra evidencia integradora. Esta narrativa pedagógica como producto global consistió en explicar las diferencias y similitudes que identificamos en el desarrollo del pensamiento geométrico de la secuencia didáctica que llevamos a las aulas, mencionando la importancia de las tareas geométricas de la misma para reflexionar sobre sus posibles obstáculos y de esta manera rediseñarla para la posteridad. Finalmente, destacamos que la evidencia integradora contribuye a los dominios y desempeños de nuestro perfil de egreso de la siguiente manera. Como parte del curso Desarrollo de la Literacidad, impartido por el docente Cristian Alejandro González Nolasco, y cuyo propósito es reflexionar y problematizar las prácticas de lectura y escritura para desarrollar la literacidad en las niñas y los niños de educación primaria desde la interculturalidad crítica, se vieron 3 unidades de aprendizaje. Estas son los rasgos de la literacidad, el desarrollo de la literacidad en la escuela primaria, la literacidad y etnografía, un contexto de aprendizaje. A lo largo de estas 3 unidades se vieron temas como la lengua en la literacidad, los géneros discursivos, las prácticas de literacidad en la escuela primaria, otras formas de literacidad, propuestas de literacidad en la escuela primaria, etnografía y literacidad. Y se trabajó en una evidencia integradora que consistió en un texto académico que está basado en la práctica desarrollada en el semestre. Esta describe la importancia de la literacidad en la escuela primaria, las formas de la literacidad y su función en la escuela primaria. Estas actividades estuvieron orientadas al desarrollo de la literacidad en los procesos de planeación, desarrollo y resultados, así como la reflexión de actividades y del aprendizaje. En cuanto al perfil profesional, la evidencia integradora favorece el dominio para desarrollar la sensibilidad y la valoración por las manifestaciones culturales. Esto para generar espacios para la expresión y apreciación artística y literaria en las niñas y niños de primaria. Ahora bien, al tratarse de un proyecto integrador en el cual participaron todos los cursos del semestre, la evidencia se construyó de tal manera que la narrativa y la reflexión se realizaron de manera transversal, tomando como eje el desarrollo de la práctica. Por otro lado, la literacidad, al ser un eje transversal de la educación, dota de elementos necesarios para poder enfrentar el entorno desde la lectura y el pensamiento crítico. La evaluación de la evidencia se realizó mediante una rúbrica, la cual permitió valorar el documento. Sin embargo, se establecieron ciertos criterios específicos para evaluar tanto el desarrollo del apartado concerniente al curso Desarrollo de la Literacidad, como sus conclusiones, esto sin propiciar la atomización de la narrativa. A partir de la construcción de la evidencia, así como el desarrollo del curso, hemos detectado las oportunidades de mejora, como estas, que es aplicar reglas gramaticales de manera consistente, conciencia sobre las propias fortalezas y debilidades, analizar y estudiar textos, mejorar la capacidad de resumen y síntesis. Mi compañera Diana Vanessa y yo, Carla, les vamos a presentar el curso de Lengua de Señas Mexicana impartido por la profesora María Nayeli Delgado Alcántara. El propósito del curso es reconocer que las personas sordas tienen derecho a una atención educativa en su propia lengua, así como sensibilizarse sobre la historia de su atención a nivel educativo, conocer algunas características de la comunidad sorda y ahí su dominio. Desde este marco se busca que el estudiante normalista logre un acercamiento a la lengua de señas mexicana. El curso está estructurado en 3 unidades de aprendizaje. La unidad 1, Fundamentos de la discapacidad auditiva. Unidad 2, Aproximación a la lengua de señas mexicana y cultura de la persona sorda.
Unidad 3, acercamiento del uso de la lengua de señas mexicana. Rescatamos algunas de las actividades que tuvieron más impacto en nosotros. Una de ellas fue el mural de concientización, se realizó en grupo. Este se realizó con información que ya teníamos plasmada en nuestras notas que la maestra nos brindó y también integramos información sobre elementos que se deben considerar cuando intentas comunicarte con una persona sorda y no conoces la lengua de señas mexicana. También realizamos una lotería. Esta de igual manera se hizo en equipos. El vocabulario que contenía esta lotería no se debía repetir entre los equipos y la maestra lo evaluó con el dominio que cada integrante del equipo tenía de este vocabulario. También realizamos un texto reflexivo donde se exploró la relación de las características de las personas sordas y las demandas sociales históricas de la comunidad sorda. También contenía la perspectiva cultural de las personas sordas, analizando la variación de la lengua de señas mexicana a lo largo del tiempo. Asimismo, en una actividad organizada por equipos, se llevó a cabo la presentación de cuentos, otorgando a cada equipo la libertad de seleccionar el cuento que considerara más apropiado. Para la evaluación de las presentaciones, se tomaron en cuenta diversos aspectos como la calidad de la presentación, el vestuario utilizado, la expresividad gestual y el dominio de la lengua de señas mexicana. Como evidencia integradora, se realizó un proyecto didáctico en donde se debían integrar niños y niñas sordos en el entorno educativo, con la utilización de diferentes estrategias para crear conciencia y sensibilizar a los actores educativos, ya sean profesores, alumnos y padres de familia. Este proyecto busca una integración notable de la comunidad sorda en las aulas, así como generar un cambio cultural que fomente inclusión y diversidad en estas. Como instrumento, se realizó una rúbrica donde se valoran las estrategias implementadas para la realización del proyecto didáctico, así como que éstas fueran efectivas y significativas. Buenos días, somos las alumnas Fátima Herrera y Jazmín Gómez y en esta ocasión venimos a presentar el curso Historia, su aprendizaje y su enseñanza, dirigido por el profesor Miguel Ángel Mercado Becerril. Comenzamos diciendo que uno de los dominios más importantes del curso nos habla acerca de desarrollar ciertas habilidades en los docentes de formación, como son el pensamiento reflexivo, crítico, creativo, sistemático y así como que actúen con valores y principios, entre otras cosas. Lo anterior se desarrolló y se sustentó a lo largo del curso con ayuda de los diferentes conceptos y la teoría en general que se nos brindó. Posteriormente, esos elementos teóricos nos sirvieron para observar las clases de la escuela de prácticas y analizar el papel con los contenidos de historia y del docente dentro del marco de la nueva escuela mexicana. La evidencia final consistió en una narrativa pedagógica, para la cual hubo dos temas principales. El primero fue cómo se vincula el curso con el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad. El segundo fue la importancia de la historia dentro del mismo campo. Con ayuda de estos dos temas y de lo visto durante las sesiones a lo largo del semestre, se pudo llegar a la reflexión final, ya que cualquiera que fuese el tema elegido, ambos nos llevaban al mismo propósito: adquirir recursos teórico-metodológicos sobre el aprendizaje y la enseñanza de la historia en la escuela primaria. Para comenzar, analizamos el campo formativo. De ahí se rescató la idea donde pretende favorecer la comprensión histórica de los cambios y permanencias que han vivido las sociedades en el mundo a través del tiempo y el espacio, así como la creación de principios éticos que garantizan la convivencia entre personas y pueblos, basados en la dignidad humana, los derechos humanos, la cultura de paz, valores y principios democráticos. Retomando lo que dijo mi compañera Fátima anteriormente, mediante los contenidos del curso y su vinculación con el campo formativo, ética y su naturaleza, se comenzó a trabajar la narrativa final. A la par, se fue generando una transversalidad al relacionarse con otros cursos, así como también se tomaron puntos importantes como es el papel fundamental que ha jugado la historia al paso de los años. ¿Con qué finalidad? Para poder reconstruir los sucesos y de este modo reflexionar y entender el qué y cómo han pasado algunas de esas cosas, además de que fuimos proponiendo algunas alternativas de solución para que se pudiera impulsar el estudio de la historia desde la nueva perspectiva de nuestra nueva escuela mexicana hoy en día. Por ejemplo, se destacó el papel del docente,
que mediante los proyectos que se fueron generando existiera una transversalidad desde diversas áreas de conocimiento donde los temas históricos pudieran colaborar con la resolución de problemas. De igual forma, se valoró la importancia de cómo implementar estrategias para que los alumnos siguieran adquiriendo ese conocimiento y formaran un aprendizaje significativo y más crítico. Por último, ese trabajo que se realizó fue evaluado mediante una rúbrica en donde se calificó desde el conocimiento que se tiene acerca del campo formativo, el planteamiento de la complejidad de la enseñanza sobre la historia, la exposición desde diferentes alternativas de solución y la organización de la narrativa, así como también nuestra responsabilidad y compromiso del estudiante para poder elaborar esta narrativa. Muchas gracias. En el transcurso del curso de Pedagogías Situadas Globalizadoras hemos explorado en profundidad enfoques educativos que trascienden las aulas, conectando el aprendizaje con contextos del mundo real. La evidencia final de este curso refleja el compromiso con la implementación de pedagogías situadas que promueven experiencias educativas significativas y contextualizadas. A través de este curso se destacará cómo la integración de métodos pedagógicos situados ha enriquecido el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo es que ha contribuido al desarrollo integral de los estudiantes. Este curso pertenece al trayecto Bases Teóricas y Metodológicas de la Práctica y se encuentra ubicado en la fase de profundización del tercer semestre con 4 horas a la semana y un total de 4.5 créditos alcanzables a 18 semanas del semestre. El propósito general que plantea el curso es que las y los estudiantes normalistas comprendan los principios de la pedagogía situada, con el fin de que estos sean aplicados en propuestas de enseñanza globalizadoras para la construcción de aprendizajes significativos a partir de análisis de los saberes experienciales, para que de esta manera se dé respuesta de manera inmediata a las problemáticas de los diversos contextos en la educación primaria. El perfil de egreso de este curso es que la egresada y el egresado sea un docente profesional en la educación. Esto quiere decir que el docente debe ser capaz de contextualizar el proceso de aprendizaje y cómo incorporar temas y contenidos locales, regionales, nacionales y globales significativos. Además, debe de contar con una formación pedagógica didáctica y disciplinar sólida para realizar procesos de educación inclusiva. Puede diseñar estrategias didácticas haciendo uso de materiales y recursos educativos adecuados, poniendo a cada estudiante en el centro del proceso educativo como un protagonista de su aprendizaje. Bien, es momento de abordar los dominios del saber ser y saber estar, saber conocer y saber hacer. Primer dominio. Hace intervención educativa mediante el diseño, aplicación y evaluación de estrategias de enseñanza, didácticas, materiales y recursos educativos que consideran a la y al alumno en el centro del proceso educativo como protagonistas de su aprendizaje. De igual manera tenemos el siguiente dominio. Desde un reconocimiento crítico propone en su práctica profesional docente alternativas de solución a los problemas como lo son políticos, sociales, económicos, ecológicos, culturales de México y de su propio entorno. Agenda 2030. El curso desarrolla un marco epistemológico en torno a los problemas globales que emiten la Agenda 2030, que incorporan tendencias actuales y educativas para la construcción de modelos explicativos de la realidad que correspondan al contexto social, actuales acorde a las exigencias de la sociedad. De esta manera se promoverá la transformación de la práctica docente para que sean capaces de utilizar su aprendizaje. Metodologías. A lo largo del curso se indagaron sobre las metodologías. Se orienta a los estudiantes normalistas a que exploren las características de las metodologías activas como referente para el posterior diseño de las situaciones didácticas. Indagamos sobre las metodologías que propone la nueva escuela mexicana, las cuales son aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en indagación bajo enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas, ABP, aprendizaje en servicio, AS. Por último, la evidencia integradora del curso. El programa del curso marca como evidencia integradora la fotovoz,
que se construyó conforme se abordaban los temas de estudio. El proyecto de la fotovoz fue elaborado por equipo para que éste incite a la reflexión de la realidad, la mejora de la comunicación y la creación de oportunidades desde una perspectiva de las pedagogías situadas y globalizadoras, analizadas durante el curso. Una de estas motivaciones principales a la realización de este proyecto fue la finalidad de generar evidencia final. Radica en la perspectiva crítica de la situación educativa de nuestro país, misma que fue vista y escuchada a través de los ojos y la voz de las y estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en educación primaria. Gracias. El curso Problemas y desafíos de la educación básica en México, a cargo de la docente, la licenciada María del Rosario Chávez Iturbe. Tiene como propósito que las y los estudiantes normalistas en la licenciatura de educación primaria desarrollen la comprensión y el abordaje de los problemas y desafíos de la educación básica en México, así como en el desarrollo de habilidades para promover una educación de calidad y equidad a través de la flexibilidad cultural. Los dominios de perfil profesional de egreso propician a los estudiantes normalistas conocimientos teóricos y prácticos, así como información sobre políticas y normativas educativas. Se destaca el desarrollo de habilidades clave, incluyendo el fomento del aprendizaje autónomo mediante la investigación, reflexión y el pensamiento crítico. Además, se promueve el trabajo colaborativo a través de actividades grupales, mejorando la capacidad de los estudiantes para comunicarse efectivamente, tomar decisiones consensuadas y resolver problemas en equipo. También se hace hincapié en el desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita, incluyendo el uso adecuado de tecnologías de la información y la comunicación para expresar ideas de manera clara y coherente. Cursos con los que se relaciona. Mantiene un estrecho vínculo con los cursos que conforman la malla curricular. En primer semestre, con bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano. Para el segundo semestre, con el curso Filosofía y Sociología de la Educación. En tercer semestre, con el curso Intervención Didáctico-Pedagógica y Trabajo Docente, donde busca que como estudiantes normalistas analicemos a la escuela, la cultura y la organización política, para comprender los contextos escolares. Con el curso Pedagogías Situadas Globalizadoras, busca la reflexión permanente sobre los problemas que plantea el propio entorno, aportando elementos para generar propuestas en la comunidad escolar. Y por último, en el cuarto semestre, se vincula con el curso Interculturalidad Crítica e Inclusión. Estructura del curso se compone por 2 unidades de aprendizaje. Unidad de aprendizaje 1. México, espacio intercultural con problemas característicos. El objetivo es revisar antecedentes y consecuencias de la educación nacional, así como los efectos de la política educativa en el desarrollo de este ámbito en el país. Unidad 2 de aprendizaje. La transformación de la educación en México, el reto de la excelencia educativa. Tiene como fin que el estudiante reconozca la importancia del contexto educativo, así como las implicaciones del trabajo educativo en la comunidad y sus efectos en el desarrollo social y su responsabilidad de consolidar la excelencia educativa. Evidencia integradora. Producto, narrativa pedagógica. Lectura de la realidad. Esta evidencia es fundamental por las características del curso, donde el discurso narrativo es esencial en nuestro esfuerzo para comprender la enseñanza y aprendizaje, donde plasmamos reflexiones sobre los retos y desafíos de la educación básica en México, considerando el análisis que hemos hecho en el contexto escolar de la escuela primaria Fray Pedro de Gante, con el propósito de asumirnos como agentes de cambio. En conclusión, este curso nos permitió reconocer como docentes en formación la importancia de ser agentes de cambio en la educación básica mexicana, equipándonos con las herramientas y perspectivas necesarias para enfrentar los desafíos de manera efectiva y contribuir a una mejora sustancial en la calidad de enseñanza y aprendizaje en el país. En el siguiente video nos enfocaremos en resaltar la importancia del curso de intervención didáctica. La asignatura abarca un total de 6 horas y otorga 6.7 créditos, proporcionando una experiencia académica que combina teoría y práctica. Tiene el propósito que el estudiante sitúe en el centro de su formación la intervención pedagógica y didáctica, así como el despliegue de acciones articuladas para lograr los propósitos educativos, iniciándose en el hacer docente y en la conformación de su identidad profesional, desarrollando el dominio de las estrategias didácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación, los recursos y materiales educativos que conforman la práctica docente, así como el conocimiento, gestión y contextualización de los programas y contenidos educativos del nivel de educación primaria para darle sentido y significado al relacionarlas con situaciones concretas del trabajo docente.
Asimismo, busca que el estudiante avance en el diseño e implementación de secuencias y situaciones didácticas para materializar los programas y contenidos de la educación primaria. Además, se adapta en función de las relaciones del grupo de alumnos, el análisis y reflexión de su docencia, y el alcance que ésta tiene de acuerdo con los aprendizajes de los alumnos, el contexto, la cultura y la lengua. El curso de intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente se estructura en 2 unidades de aprendizaje. La unidad 1 se centra en el diagnóstico en la práctica educativa y comunitaria, mientras que la unidad 2 aborda la intervención didáctico-pedagógica y sus implicaciones en el trabajo docente. A lo largo de estas unidades se construye la evidencia global, la cual es realizar una narrativa pedagógica a partir de la reflexión, sistematización y análisis de la práctica en torno a situaciones rutinarias e incidentes críticos. Para ello fue importante la recopilación de información para la construcción de explicaciones, argumentos, ideas y prácticas. Esto se hizo respecto a las experiencias vividas, consolidando argumentos con apertura y análisis crítico. La narración describe en profundidad las experiencias vividas en la escuela primaria Fray Pedro de Gante, confrontando, reflexionando y produciendo saberes del propio accionar en el aula. Para su construcción trabajamos de manera conjunta, permitiendo que cada curso contribuya al logro de objetivos específicos. En el dominio del saber, destacamos la importancia de conocer el sistema educativo mexicano, dominar los enfoques y contenidos de los planes y programas de estudio, contextualizar e incorporar críticamente contenidos locales, regionales, nacionales y globales significativos. Además, se hace intervención educativa mediante el diseño, aplicación y evaluación de estrategias de enseñanza y se realiza la investigación para producir saber desde la reflexión de la práctica docente. Los instrumentos y evidencias de aprendizaje del curso de las 2 unidades que ayudaron a construir la narrativa pedagógica incluyen organizadores gráficos, guías de observación, entrevistas, diarios de campo, carpeta, y finalmente un bailable sobre la Revolución Mexicana. Al final, trabajamos, como anterior dicho, la evidencia integradora, la narrativa pedagógica, la cual busca explorar a fondo las experiencias vividas, examinando, reflexionando y generando conocimientos a partir de las acciones propias en las aulas y escuelas, teniendo como ponderación el 100%. A continuación, un ejemplo de ello. Esta está conformada por introducción, lectura de la realidad, importancia de las metodologías situadas, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, del humano y comunitario, conclusiones y biografía. Como conclusión, la evidencia integradora destaca la relevancia y eficacia de los cursos impartidos en la formación, por lo que la integración de diversas estrategias pedagógicas han demostrado ser fundamentales para promover un aprendizaje significativo y desarrollo integral de los estudiantes. Aquí mostramos la rúbrica de la narrativa pedagógica que evaluó el curso de intervención didáctica pedagógica y trabajo docente. Y aquí la rúbrica completa que se utilizó para evaluar la narrativa pedagógica de manera completa, que cada docente especificó sus aspectos a evaluar. Gracias. Para concluir, con esta presentación es para mí un honor el poder agradecerle a cada uno de los docentes que formaron parte de este tercer semestre con cada uno de sus cursos, el cual nos impartieron conocimientos, nos impartieron una manera muy grata de abordar los temas, los cuales es muy importante mencionar que nos ayudarán para el día de mañana que nosotros estemos frente a un grupo y el poder implementar estrategias, el poder trabajar dentro y fuera de un aula de una manera correcta. Es un placer para nosotros el poder adquirir conocimientos de ustedes. Gracias.